Muy bien, entonces, último tema de esta clase, factores abióticos edáficos, ¿ok? Y bueno, los factores edáficos, pues según nos indica la Real Academia de la Lengua Española, se refiere y pertenece a lo relativo al suelo, ¿ok? Son estos factores que tienen que ver con el suelo y otros temas que vamos a estar tratando en este momento. Y bueno, pues los factores abióticos edáficos, pues obviamente entenderemos que al hablar del suelo nos estamos refiriendo a la capa superficial de la corteza terrestre conformada por minerales, que es producto del intemperismo de las rocas, materia orgánica fresca y en descomposición, agua y aire, y sobre él se presentan todos los factores abióticos edáficos. Obviamente podemos darnos cuenta que en el suelo es el medio donde crecen las plantas, tanto como las de ornato como las de especies que cultivamos para alimentarnos o para la industrialización. Es un filtro y amortiguador al limpiar, perdón, los contaminantes que depositamos sobre él. Por ejemplo, los plaguicidas, los metales pesados, el suelo pues tiene la capacidad de retener estos compuestos para nosotros poder para poder llevar a cabo, perdón, la descomposición de ellos, y a su vez pues que puedan algunos ser retenidos en el suelo y evitar que lleguen a contaminar los mantos acuíferos o las aguas subterráneas. Entonces el suelo es un filtro muy importante para este proceso, ¿no? También regula el ciclo hidrológico, es decir, al permitir la recarga de los mantos acuíferos, asegurando una alta calidad de agua que se agrega a las subterráneas, y también contribuye pues con la evotranspiración y el enriquecimiento del vapor de agua atmosférico que luego se precipita a la superficie a través de la lluvia, ¿okay? Que es el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Entonces también el suelo pues es el hábitat de los organismos. En el suelo viven muchos microorganismos como bacterias, hongos, pequeños invertebrados y algunos vertebrados que hacen sus madrigueras en él. Todos estos organismos pues en conjunto contribuyen a la transformación de la materia orgánica, la cual pues pone en circulación a los diferentes nutrientes que la componen. Entonces, por ejemplo, pues el carbono, el nitrógeno, el fósforo, etcétera. Y el suelo pues sirve como infraestructura para los seres humanos porque es el lugar donde nosotros construimos nuestras casas, comercios, edificios, y además pues extraemos de él el material que lo componen, como es el carbono, el nitrógeno y el fósforo, y sirve pues de soporte también para todos estos elementos que nosotros hacemos, ¿no? También tenemos del suelo, obtenemos la arena, el cemento, el yeso y otras cosas más. Entonces el suelo pues está compuesto por los tres estados de agregación de la materia que conocemos, que es una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa. Es decir, en el suelo pues interaccionan todos estos estados de la materia, ¿no? Entonces, pues obviamente ya conocemos un poco, si hemos estudiado un poco sobre la composición del suelo, nos recordamos cada una de estas fases que he mencionado. Otro factor abiótico edáfico es la temperatura del suelo. Hablamos de la temperatura del ambiente, pero ahora vamos a hablar de la temperatura del suelo, que tiene otra función en cuanto al desarrollo de los seres vivos. Entonces los minerales claros reflejan la radiación solar y se calientan menos en la superficie, mientras que los suelos con minerales oscuros pues absorben mayor radiación solar y se calientan más en los primeros centímetros. A profundidad, la temperatura del suelo es casi estable porque los minerales del suelo no son buenos conductores del calor. Entonces, dentro de estas características, dentro de estos factores, tenemos al pH del suelo y su salinidad. Este pH pues es la concentración del ion de hidrógeno, pues que juega un papel muy importante tanto en los sistemas acuáticos como en los edafológicos. El pH pues indica el grado de acidez o alcalinidad
del sistema y está determinado pues por la composición de los minerales disueltos y la cantidad de agua que ingresa al sistema, además de los elementos químicos que dominan, que surgen, ¿no? Entonces, por ejemplo, los suelos en ambientes tropicales donde llueve mucho van a tener un pH ácido porque la lluvia, el agua de la lluvia disuelve los nutrientes y los transporta a mayor profundidad en los mantos acuíferos. Entonces, por ejemplo, en los suelos en ambientes áridos, como los desiertos, el pH va a ser un pH básico y porque hay una escasez de agua y entonces todas las sales permanecen concentradas en la superficie del suelo. Por eso es que la acidez y la alcalinidad del agua tienen mucho que ver en ese sentido, ¿no? Y ahora nosotros nos encontramos en la era donde podemos, pues, de cierta manera buscar ahora el agua alcalina que se está tomando, que sirve para devolver precisamente esos nutrientes que se pierden en varios de nuestros procesos fisiológicos y que bueno, pues ya no podemos encontrar tan puros en el agua que ha sido tratada ya por diferentes procesos para ser potable para nosotros. Entonces tiene que buscarse la manera de que se vuelva otra vez a incorporar este material. Entonces, otro componente que tenemos ahí de los factores abióticos edáficos serán los nutrientes, y los nutrientes pues se localizan con frecuencia en forma de sales y varias concentraciones dentro de lo que es el suelo. Estamos hablando del suelo y entonces pues se ha dividido en macronutrientes o elementos fundamentales, que son los que forman el 4% del peso seco total del protoplasma de un organismo, y en micronutrientes o elementos vestigiales que constituyen menos del 1% del peso total de un protoplasma. Otro componente será el dióxido de carbono y el oxígeno, que se encuentran en el suelo, obviamente involucrados en los procesos biológicos más importantes de los seres vivos, la fotosíntesis y la respiración celular aerobia. Todo el oxígeno del planeta pues se origina de la fotosíntesis, lo sabemos, el proceso que lleva la planta cuando recibe la luz solar, la procesa y entonces exhala literalmente oxígeno, y que es el que nos ayuda a nosotros a poder vivir, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y por su parte, pues el dióxido de carbono modifica los factores del ambiente, a diferencia del oxígeno, pues sí reacciona químicamente, y entonces por eso es que son tan importantes estos elementos. Y como les comenté, pues el pH y la salinidad pues obviamente también determinarán gran parte de todos estos procesos que estamos viendo en cuanto a este tipo de factores. Entonces, mientras que la salinidad es una propiedad importante de aguas usadas industriales y de cuerpos de aguas naturales, pues originalmente este parámetro se concibió como una medida de la cantidad total de sales disueltas en un volumen determinado de agua. Entonces, como pueden darse cuenta, estos factores lo único que hacen es tratar de ayudarnos a que nuestro ecosistema se encuentre equilibrado y se encuentre estrechamente también unido a uno con otro, tanto los factores abióticos climatológicos como los factores abióticos edáficos, pues tienen esa estrechez que sin duda alguna hacen que nuestro sistema, nuestro ecosistema esté totalmente ligado. Así que somos el resultado de un conjunto, de un todo. Y podemos darnos cuenta de cómo podemos establecer esta unión. Entonces, ya cuando tengamos la información la próxima semana de los factores bióticos, pues vamos a comprender entonces ahora sí toda esta estructura que hemos estado hablando sobre el ecosistema, que lo vimos en nuestro primer video de esta clase, y pues vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida. Entonces, si se dan cuenta, estudiar ecología y medio ambiente es mucho más allá de entender qué podemos hacer para mejorar nuestro planeta, sino que se trata de entender los procesos que nos han puesto a ti y a mí en este lugar. Así que para poder entender
sus beneficios, necesitamos entender su composición y por eso estamos trabajando en eso. Así que este es el final de la clase. Espero que haya sido de su interés. Les pido por favor realizar los apuntes durante la clase y realizar las actividades. Hoy van a tener un poco más de trabajo de dibujo, así que les pido por favor cumplir con los requerimientos que les estoy pidiendo. Somos personas ya en un nivel preparatoriano, les pido que sus dibujos sean de esa calidad, ¿ok? No imágenes copiadas de internet, sino que sean hechos por ustedes con las explicaciones necesarias en cada uno de ellos, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Cualquier duda, pues voy a estar para ustedes en WhatsApp para ayudarles y responderles cada pregunta que ustedes tengan. Cuídense mucho y nos vemos pronto.